para hablar de la economía, Diana. Así es, ya se encuentra en la cabina de RPP el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Y es que esta semana Julio Velarde, presidente del BCR, ha declarado y ha hablado fuerte en este simposio, Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Profesor, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, efectivamente, el doctor Julio Velarde mencionó buenas noticias, pero también una llamada de atención al Estado en general, ¿no? La buena noticia es que la inversión privada se recuperaría este año, aunque de forma tímida, todavía 2% y el próximo 3%, y dentro de la inversión privada, la inversión minera, que representa más o menos un 10%, va a tener un salto importante, de aproximadamente 8% este año y 6% el próximo. Esa es la parte positiva y podemos hablar del porqué del crecimiento de la inversión. Y por otro lado, llamó la atención al Estado peruano y a la decisión ya hace algunos años del Tribunal Constitucional de autorizar o de generar capacidad de gasto al Congreso que podría estar minando el futuro. A veces el peruano de a pie, a veces no nos damos cuenta del daño que puede hacer el Congreso cuando genera gastos que no tienen sustento por el lado de los ingresos, ¿no? Julio Velarde ha calificado esto de barbaridad. ¿Cómo afecta el equilibrio presupuestal esta decisión? A ver, ya lo dijo el Consejo Fiscal el año pasado, tenemos compromisos con organismos multilaterales, con las calificadoras de riesgo, la imagen de Perú, por decirlo figurativamente, es como una persona que tiene que guardar una compostura y que se ve que no necesariamente está dentro del comportamiento que debería tener. Y ese es un problema realmente grave desde la perspectiva económica, porque en el hoy no se ve, pero en el mañana se enfrentan problemas. Lo pasó Venezuela durante más de 10 o 15 años, ¿dónde está Venezuela? Lo pasó Argentina, hoy día Argentina está haciendo un tema de ajuste, un programa de ajuste impresionante. Estamos lejos de esa situación, pero tenemos que ser responsables en el gasto. Y lo peor es que gran parte del gasto no es de inversión cuando viene del Estado, es incremento de planilla, es gasto corriente. Entonces, ese es un problema grave, ¿no? Así, profesor. Ahora, otra de las cosas que también dijo el señor Julio Velarde, él ha indicado que no es verdad o no es tan cierto de que vamos a necesitar más de 20 años para poder salir de las cifras alarmantes de pobreza en la que hemos caído en los últimos años. ¿Esto realmente es así? ¿Qué opinión tiene usted, profesor? De acuerdo con la posición del doctor Julio Velarde, y lo voy a comentar. La pobreza no se reduce solamente con crecimiento. El principal factor en el largo plazo para reducir la pobreza, y hay miles de modelos econométricos, de estudios profundos en el Perú y en el resto del mundo, es crecimiento económico. Crece la economía, absorben empleo, más personas salen de la pobreza, pero sobre todo en el corto plazo se requiere de programas sociales, y los programas sociales ya fueron implementados en el Perú, no están necesariamente siendo manejados de forma adecuada, y ahora lo que hay que hacer es incrementar los programas sociales y manejarlos racionalmente. Además, no hay una reacción lineal, disculpen la expresión un poco técnica, es decir, un punto de crecimiento, tantos puntos menos de pobreza, sino que si crece, la pobreza disminuye a un ritmo mayor, ¿no? Ahora, como le indicaba al inicio de esta entrevista, el señor Julio Velarde ha hablado fuerte y claro en este simposio. Ha dicho, por ejemplo, el Congreso ignora las observaciones constantes, observaciones técnicas cuando se debaten proyectos sumamente vitales en el Congreso de la República, proyectos de ley. Considera que el Parlamento tiene tal poder que el Ministerio de Economía y Finanzas ya no puede discrepar abiertamente sobre lo que legisla. ¿Cómo se genera? ¿Qué provoca este tipo de dificultades? El hecho de que, una vez observado temas tan importantes no se tomen en cuenta. Bueno, realmente mina el futuro y hay que hacer, poner ejemplos, ¿no? Lo hemos dicho en alguna oportunidad. Si uno tiene cualquier tipo de enfermedad, uno trata de buscar al mejor médico, al especialista, incluso cuando un médico dice hay que tratar esta enfermedad de manera A, B o C, uno dice no, vamos a escuchar a un consejo de médicos. Y ahí es clarísimo que uno tiene que tener la opinión del especialista. Especialistas. ¿Por qué cuando el Congreso
genera una norma o una propuesta, no le pregunta a los especialistas. No, sí le pregunta, pero ¿para qué le vas a preguntar si te vas a dar la vuelta y no le vas a hacer caso? Sobre todo con medidas de corto plazo, populistas, buscan simplemente, a ver, vamos a estar contentos en esta fiesta, entonces vamos a poner mucho alcohol. La gente se emborracha y al día siguiente tiene la resaca. Lo mismo en la economía. No te puedes emborrachar en el gasto y al día siguiente tener no solo un dolor de cabeza, sino uno puede tener problemas de otro tipo. Es importante llevar estos ejemplos a la realidad y que la población sepa que así como una familia no puede gastar más de lo que recibe, porque se endeuda y en algún momento puede enfrentar problemas, un país no puede gastar más de lo que genera. Y tenemos compromisos de reducción del déficit fiscal y eso es importante. Crecer con estabilidad es importante, ¿no? Profesor, hablando de este punto, de no gastar ahora para tener problemas después, básicamente el retiro de los fondos de las AFPs y la CTS, podría ser a eso nos estamos refiriendo, y qué consecuencias vamos a ver a futuro. Vamos a tener que poner más plata, por ejemplo, para pensión 65, porque va a haber muchos adultos que no van a tener pensiones. Sí, creo que es un buen ejemplo de populismo, ¿no? Primero porque sí, efectivamente la gente va a recibir el retiro de CTS más la AFP y se puede comprar un televisor para ver las Olimpiadas y ojalá la medalla de oro de nuestra marchista olímpica, ¿no? Entonces, y todos vamos a estar felices por eso. Pero el televisor ya lo compraste, te quedaste sin CTS, pierdes el trabajo y no tienes recursos para vivir durante 3, 4, 5 meses que uno busca un trabajo. Los fondos de pensiones. Uno retira el fondo de pensiones, un fondo que se va a capitalizar, que va a generar mucho más ingresos a futuro, ya no lo tiene, o sea, uno pierde el hoy y pierde el futuro. Y después, si no consigue trabajo, si no genera un fondo de pensiones, o va a tener que mantener a estas personas la familia, o el Estado va a tener que incrementar pensión 65 que viene de los impuestos. Es un muy buen ejemplo de lo que significa gastar hoy y un futuro complicado, ¿no? Pero no todos son malas noticias. También anunció que va a haber un crecimiento de 7.4%. Sin embargo, el ministro de Economía, José Arista, ha dicho que ojalá no se equivoque, Julio Velarde. A ver, ¿Qué es eso? Los economistas, primero que no es bueno que organismos del Estado discutan públicamente, sino es importante buscar consensos. La búsqueda de consensos es lo que permite avanzar a las sociedades en general. Ahora, en la economía este año, tanto Banco Central como Superintendencia están estimando 3%. Es muy distinto lo que se espera que crezca la economía a futuro, lo que debería crecer la economía a futuro. Y los economistas, la verdad, siempre nos equivocamos. Lo importante es ir como los seres humanos, siempre es aproximándonos a la realidad, a tratar de entender qué es lo que puede uno construir. Un breve ejemplo, ¿qué es lo que pretende cualquier científico? Entender la realidad, extraer lo esencial de la realidad para actuar sobre ella. Eso lo pretende el médico, lo pretende también el economista. Queremos que no haya pobreza. ¿Cómo debemos resolver la pobreza? Programas sociales y crecimiento económico, probado en el mundo. ¿Cómo curamos tal enfermedad? Tal o cual medicamento y tal o cual tratamiento. Trabajo conjunto. Sí, profesor. Claro que sí, para el crecimiento necesitamos inversión y eso es lo que más adolecemos en estos últimos años. Muchas gracias, profesor Pedro Grados, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, que nos acompaña todos los sábados con su acertado comentario económico. Tenemos que ir con nuestro